Bienvenidos a nuestro canal, su rincón favorito para enterarse de todo, absolutamente todo, sobre el mundo de las series que nos roban el corazón. Soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy tenemos un vídeo explosivo, un vídeo que sé que muchos de ustedes estaban esperando. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas, y también más polémicas del mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es. Los protagonistas de Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocimos aquí, están en el centro de la tormenta mediática, y vamos a analizar a fondo la situación. Una noticia bomba ha sacudido sus vidas, y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿habrá reconciliación? Pero no solo eso, vamos a revelar el secreto que nadie te cuenta sobre esta relación. Agárrense porque esto se pone bueno. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo con chismes jugosos, análisis profundos y toda la información que necesitan para estar al día con sus actores y actrices favoritos. Suscríbanse, no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem y Hande siempre ha sido objeto de especulación. Desde que coincidieron en Senkalkapm, la química entre ellos era innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla parecían destinados a estar juntos. Y así fue, durante un tiempo fuimos testigos de un romance de ensueño, lleno de fotos adorables, viajes románticos y declaraciones de amor que nos hacían suspirar. Las alfombras rojas se iluminaban con su presencia, sus interacciones en redes sociales rompían récords de likes y comentarios, y el mundo entero parecía estar celebrando su amor. Pero como todo en la vida, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo, las noticias de su ruptura comenzaron a circular. Los rumores, las indirectas en redes sociales, la falta de apariciones públicas juntos. Todo apuntaba a que el cuento de hadas había llegado a su fin. Las revistas del corazón se llenaron de teorías, los programas de chismes no dejaban de especular, y los fans, devastados, buscaban respuestas en cada una de sus publicaciones. Las razones exactas de la separación nunca quedaron del todo claras, pero se hablaba de diferencias de personalidad, presiones profesionales y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios. Se decía que Hande, en plena explosión de su carrera, quería enfocarse en proyectos internacionales y consolidarse como una estrella global, mientras que Kerem, más arraigado a Turquía, prefería un ritmo de vida más tranquilo y una relación menos expuesta. Otros rumores apuntaban a celos profesionales y desacuerdos sobre cómo manejar su imagen pública. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la ruptura fue un duro golpe para ambos y para sus fans. Durante meses evitaron hablar el uno del otro en entrevistas y eventos públicos, y se dedicaron a mantener un perfil bajo. La herida era evidente y el futuro de su relación parecía incierto. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? ¿Por qué este vídeo se titula ¿Decisión bomba? Pues bien, resulta que una serie de eventos recientes han reavivado las esperanzas de una posible reconciliación. Y no estoy hablando de simples rumores, sino de hechos concretos que nos hacen pensar que Kerem y Hande podrían estar dándose una segunda oportunidad. El primer indicio importante fue su coincidencia en un evento benéfico. Si bien no posaron juntos para las fotos, testigos afirman que se les vio conversando animadamente y compartiendo algunas risas. Este evento, organizado por una reconocida ONG turca, reunió a numerosas celebridades del país. Según los asistentes, la atmósfera era tensa al principio, ya que todos eran conscientes de la presencia de Kerem y Hande. Sin embargo, después de unos minutos, ambos se acercaron el uno al otro y comenzaron a conversar de manera amigable. Esto, por supuesto, desató la locura entre sus fans, que empezaron a inundar las redes sociales con mensajes de apoyo y peticiones para que volvieran a estar juntos. Los hashtags #Kerem Hande vuelvan y #Hande Kerem reconciliación se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans desempolvaron fotos y vídeos de su relación pasada, recordando los momentos más dulces y emotivos que habían compartido. La esperanza de una reconciliación renació con fuerza. Pero la verdadera bomba llegó hace unos días, cuando se filtraron unas fotos de Kerem y Hande cenando juntos en un restaurante de Estambul. Las fotos eran borrosas y de mala calidad, pero era innegable que se trataba de ellos.
El restaurante, un local exclusivo conocido por su ambiente romántico y su cocina de autor, se convirtió en el epicentro de la noticia. Las fotos tomadas por un paparazzi desde la distancia mostraban a Kerem y Hande sentados frente a frente, sonriendo y conversando animadamente. Ambos parecían relajados y felices, y se les vio tomados de la mano en un momento dado. Esta imagen confirmaba lo que muchos sospechábamos: Kerem y Hande están pasando tiempo juntos y, aparentemente, intentando reconstruir su relación. Las fotos se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando un debate apasionado entre sus fans. Algunos celebraban la noticia con entusiasmo, mientras que otros se mostraban cautelosos y preferían esperar a una confirmación oficial. Ahora bien, aquí viene el secreto que nadie te cuenta, el detalle que los medios han pasado por alto. Y es que esta reconciliación, si es que realmente se está produciendo, no es solo una cuestión de amor y sentimientos. Detrás de todo esto hay una estrategia muy bien pensada por parte de sus representantes y las productoras de televisión. Recordemos que tanto Kerem como Hande son dos de las estrellas más importantes del panorama turco. Su popularidad es enorme y cada proyecto en el que participan genera una gran expectación. Hande, con su belleza y talento, ha conquistado al público internacional y se ha convertido en una embajadora de marcas de lujo. Kerem, por su parte, con su carisma y profesionalismo, se ha consolidado como uno de los actores más versátiles y respetados de Turquía. Una reconciliación entre ellos no solo sería una noticia bomba a nivel personal, sino también un bombazo a nivel mediático y comercial. Imaginen la portada de revistas, los titulares de periódicos, los programas de televisión dedicados exclusivamente a analizar su relación. El impacto mediático sería inmenso y generaría un gran interés en sus futuros proyectos. Una nueva serie protagonizada por Kerem y Hande sería un éxito asegurado, un imán para la audiencia y una fuente inagotable de ingresos para las productoras. Los fans están desesperados por verlos juntos de nuevo en la pantalla, y las cadenas de televisión lo saben. Desde el final de Senkalkapm, los productores han estado buscando la manera de volver a unir a la pareja en un nuevo proyecto. La química entre ellos es innegable y el público está ansioso por verlos actuar juntos nuevamente. Por lo tanto, es muy probable que la reconciliación, o al menos la imagen de una posible reconciliación, esté siendo utilizada como estrategia de marketing para generar expectación y aumentar el interés en futuros proyectos. No estoy diciendo que Kerem y Hande no se quieran de verdad, pero sí creo que hay intereses económicos muy fuertes detrás de todo esto. La industria del entretenimiento es un negocio y la imagen de Kerem y Hande juntos es un activo muy valioso. Pero más allá de las estrategias y los intereses comerciales, lo importante es saber qué piensan Kerem y Hande de todo esto. ¿Están realmente enamorados? ¿Están dispuestos a superar sus diferencias y a dar una segunda oportunidad a su relación? ¿Están preparados para enfrentar la presión mediática y las expectativas del público? Según fuentes cercanas a la pareja, ambos están muy comprometidos en reconstruir su relación. Han estado trabajando en su comunicación, aprendiendo a escuchar al otro y a superar los obstáculos que los llevaron a separarse. Han madurado mucho desde la primera vez que estuvieron juntos, y ahora están más preparados para afrontar los desafíos de una relación pública. Se dice que han estado asistiendo a terapia de pareja para aprender a comunicarse de manera más efectiva y a manejar los conflictos de manera constructiva. Hande, en particular, ha sido muy clara en sus últimas entrevistas. Si bien no ha confirmado explícitamente la reconciliación, sí ha hablado de la importancia del amor, el respeto y la comunicación en una relación. También ha dicho que está abierta a nuevas oportunidades y a nuevas experiencias, tanto a nivel personal como profesional. Sus palabras han sido interpretadas como una señal de esperanza por parte de sus fans. Kerem, por su parte, ha sido más reservado, pero sus acciones hablan por sí solas. Se le ve muy feliz y relajado en compañía de Hande, y no duda en mostrarle su afecto en público. Sus amigos y familiares también confirman que está muy ilusionado con esta nueva etapa de su vida. Se rumorea que ha estado escribiendo poemas y canciones dedicadas a Hande, demostrando su amor y compromiso. En resumen, la situación actual de Kerem y Hande es compleja y llena de matices. Por un lado, tenemos la evidente atracción y el cariño que sienten el uno por el otro. Por otro lado, tenemos los intereses comerciales y las estrategias de marketing que rodean su relación. La presión mediática es intensa y las expectativas del público son altas. ¿Habrá reconciliación? La respuesta definitiva solo la tienen ellos.
Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem y Hande están pasando tiempo juntos, que están intentando reconstruir su relación y que hay una gran expectación mediática y comercial en torno a su futuro juntos. Solo el tiempo dirá si su amor es lo suficientemente fuerte para superar todos los obstáculos. Y hablando de otras series turcas y parejas que nos roban el aliento, no podemos dejar de mencionar Yalan. Esta serie ha sido un auténtico fenómeno en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama adictiva, sus personajes carismáticos y las actuaciones impecables de sus actores principales. La serie ha batido récords de audiencia y se ha convertido en un tema de conversación recurrente en redes sociales. La historia de Yalan gira en torno a Ferit, un joven rico y mujeriego que es obligado por su abuelo a casarse con Seyran, una chica de una familia tradicional. Al principio Ferit se resiste a la idea del matrimonio arreglado, pero poco a poco se va enamorando de Seyran. Sin embargo, su relación está llena de obstáculos, desde la oposición de sus familias hasta los celos y las infidelidades. La serie explora temas como el amor, el deber, la tradición y la modernidad, y ha resonado con el público de todas las edades. La química entre los actores Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir es innegable, y muchos fans sueñan con que su romance traspase la pantalla. Si bien no hay confirmación oficial de que estén juntos, los rumores son constantes y las fotos de ambos juntos alimentan las esperanzas de sus seguidores. Los fans han creado cuentas de redes sociales dedicadas exclusivamente a analizar su relación y a recopilar todas las pistas que sugieran un posible romance. Yalan es un claro ejemplo de cómo las series turcas pueden cautivar al público con sus historias de amor, drama y pasión. Y al igual que en el caso de Kerem y Hande, la química entre los actores principales es un factor clave para el éxito de la serie. La serie ha demostrado que las historias de amor complejas y llenas de obstáculos siguen siendo un éxito entre el público. Otra serie que ha dado mucho de qué hablar es Aşk Memnu. Esta serie, emitida originalmente en 2008, sigue siendo una de las más populares y controvertidas de la historia de la televisión turca. La serie ha sido retransmitida en numerosos países y ha generado un gran debate sobre sus temas controversiales. Aşk Memnu cuenta la historia de Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Biter se siente atraída por la riqueza y el poder de Adnan, pero en realidad está enamorada de su sobrino, Belul. Su relación prohibida desencadena una serie de eventos trágicos que cambian la vida de todos los personajes. La serie explora temas como el deseo, la ambición, la infidelidad y la culpa, y ha sido elogiada por su profundidad y complejidad. La serie fue muy criticada en su momento por tratar temas tabú como el adulterio y la infidelidad, pero también fue elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones impecables y su dirección artística cuidada. Aşk Memnu sigue siendo un referente para las series turcas y ha sido adaptada en varios países. La serie ha demostrado que las historias controversiales pueden generar un gran interés y debate entre el público. Finalmente no podemos olvidar Erkenci. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, fue un éxito rotundo a nivel internacional gracias a su trama romántica, sus paisajes espectaculares y la química innegable entre sus protagonistas. La serie ha sido traducida a numerosos idiomas y ha conquistado a fans de todo el mundo. Erkenci cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño. Su relación está llena de aventuras, malentendidos y momentos divertidos, pero al final triunfa el amor. La serie ha sido elogiada por su optimismo, su humor y su mensaje positivo sobre el amor y la vida. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y muchos fans creían que su romance era real. Sin embargo, ambos negaron siempre los rumores y aseguraron que solo eran buenos amigos. A pesar de esto, su química en la pantalla sigue siendo innegable y Erkenci sigue siendo una de las series turcas más vistas en todo el mundo. La serie ha demostrado que las historias de amor ligeras y divertidas pueden ser un gran éxito entre el público. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo explosivo sobre Kerem y Hande y algunas otras parejas icónicas de las series turcas. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de su situación actual y las posibles implicaciones de su relación. Hemos explorado los rumores, las estrategias comerciales y las esperanzas de los fans. Como hemos visto, el mundo de las series turcas está lleno de amor, drama, pasión y a veces, también de estrategias comerciales.
Pero al final, lo que más nos importa es ver a nuestros actores y actrices favoritos felices y triunfando en sus carreras. El futuro de Kerem y Ande es incierto, pero lo que sí sabemos es que su historia seguirá capturando nuestra atención. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la posible reconciliación de Kerem y Ande. ¿Creen que es real o que se trata de una estrategia de marketing? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les interese. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ayúdenme a llegar a más amantes de las series turcas como ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.